Existe una razón por la que tantas personas te cuentan que el terror japonés se siente diferente. Y no es porque sus fantasmas lleguen a dar tanto miedo, o por las maldiciones que están basadas en la cultura de allá. Es porque muchas de estas historias parecen normales al inicio, hasta que te das cuenta que algo está mal. Y de repente, no sé, una escuela se vuelve aterradora, una llamada telefónica se convierte en una sentencia de muerte, o una simple cinta de video termina convirtiéndose en una de las leyendas más famosas del cine de terror. Y esta noche vamos a viajar juntos hasta Japón para descubrir algunas de las películas que ayudaron a construir este tipo de reputación de las mejores películas que hay de terror en la historia. Hola, yo soy Megu, mucho gusto, y bienvenidos a Pixel Café Shop. Así que espero que estén listos. Agarren su té, su café o si no les gusta pues un juguito o una malteada, porque vamos a empezar a revisar cada una de estas películas que les quiero recomendar. Esta primera película considero que es hermosa y cruel al mismo tiempo. Tipo de Sadness, que de hecho de esa película también les quiero platicar porque es una joya. Pero es una película de estilo de Sadness mezclada con el juego del calamar. Y ahorita van a ver por qué. Esta película es súper perturbadora. Y no lo digo nada más por contenido, en verdad es una película que te puede dejar una sensación bastante extraña. La película va así. Esta historia la comenzamos con Shun Takahata. Es un estudiante de secundaria aburrido de su vida cotidiana, que junto con sus compañeritos se ve repentinamente atrapado en una serie de juegos mortales infantiles controlados por deidades místicas. Pero esperen que hay más. La trama de todo esto arranca de forma bastante brutal cuando la cabeza del profesor explota en la sala de clases, y un muñeco Daruma, que para quienes no lo conozcan es este de aquí. Y como pausa y un poquito de contexto, un Daruma es un amuleto japonés de la perseverancia. Para algún deseo o propósito que quieras cumplir tienes que pintar solo un ojo, y cuando se cumpla debes pintarle el otro ojito. Esto en señal de agradecimiento y para su éxito. Y este Daruma representa a Bodhidharma, que es el monje fundador del budismo zen. La leyenda cuenta que perdió brazos y piernas tras años de intensa meditación. Pero bueno, después de este corte un poquito informativo, continuamos con la trama de la película. Entonces nos quedamos que el muñeco Daruma cobra vida y obliga a los estudiantes, junto con nuestro protagonista, a que jueguen una versión macabra de luz roja, luz verde, similar al juego que se presenta en la serie del juego del calamar. Aunque aquí sí hay diferencias, ya que cada que el Daruma los mire y los cache que se están moviendo, los hace explotar y desuscribirse de la vida rápidamente. Y en toda la historia los sobrevivientes tienen que estar haciendo varios desafíos infantiles con consecuencias bastante letales, enfrentándose a figuras y deidades del folclore japonés. Por ejemplo, también está el gato Maneki Neko, el cual seguro también ya conocen, que es el gato que te invita o el gatito de la suerte que mueve su manita hacia adelante y hacia atrás. Es muy famoso en la cultura tradicional japonesa y se utiliza como amuleto para atraer la fortuna, el dinero y la prosperidad. Y es común por eso verlo en las entradas de negocios, tiendas y hogares. Entonces, en esta película lo que vamos a hacer es ver a los protagonistas avanzar en juegos que se vuelven cada vez más y más difíciles, y se encuentran con otros estudiantes de diferentes escuelas, y así es como va aumentando la dificultad, y solo los más adaptados podrían avanzar, por así decirlo. Y si fallan, sus cabezas explotan en esferas gelatinosas. Pero si ganan, descubren que el costo de supervivencia es igual de alto. Y la verdad es que el desenlace está bastante interesante. No es algo que te podrías esperar porque al final de esta película no esperas mucho, no en el mal sentido, sino que es tan espontánea y tan extraña que no sabes qué es lo que va a continuar. Ahora, esta película está basada en un manga, y de hecho el manga de la obra original también fue una inspiración detrás de esta serie moderna del juego de calamar. Pero en verdad que esta serie te tiene al borde de tu asiento todo el tiempo, y no te deja descansar ni un segundo porque no sabes qué es lo que va a suceder. En verdad se las recomiendo mucho. Esta película podemos dar una introducción tipo película de terror japonesa sobre una persona que le gusta llamar y hacer bromas a la gente desde el más allá. Yo sé, no suena muy divertida, pero vamos a la historia. Para empezar, la portada de la película fue y es todavía bastante icónica. Esta fue producida por el japonés Takashi Miike. Es uno de los directores de culto que, para mí, la verdad se me hace muy bueno. A muchos no les gusta, es ese tipo de director que o lo amas o lo odias. La historia comienza con un grupo de amigas,
las cuales están llevando a cabo su vida sin ningún problema y todo normal y tranquilo, hasta que una de ellas recibe una llamada perdida en su teléfono. Y bueno, aquí tú me dirías, pues eso no tiene nada de raro, pero lo raro viene cuando intenta revisar la llamada perdida. Y aquí tanto ella como nosotros empezamos a sentir que algo está mal, ya que al revisarla nota 3 cosas extrañas. La primera es que la llamada proviene de su propio número. La segunda es que el mensaje de voz que deja es su misma voz, justo antes de un grito que también es suyo. Y la tercera, que la llamada está fechada 2 días en el futuro. Es decir, que le llegó de 2 días después del día que la recibió. Ahora, esto sí las deja muy confundidas. Pero, ¿qué sucede? Cuando el tiempo se acaba, es decir, llegamos a esos 2 días en el futuro, la persona muere en un terrible accidente. Y la llamada perdida se pasa a uno de los números de su agenda, creando así una cadena de varias de suscripciones de la vida que, como siempre, solo se detendrá si logran averiguar el origen de dicha maldición. Yo sé, puede sonar muy cliché, pero la verdad es que es muy interesante la película y es de mis favoritas hasta el momento. Lo de la cadenita me recuerda a lo que hacían en el mail, que decían, si no pasas esta cadena a 5 de tus contactos, pasa tal cosa. Pues algo así, digamos. Es como un virus mortal dentro de algún dispositivo tecnológico junto con una maldición. Es una película que también tienen que ver. En este puesto puse un clásico, la mayoría ya deben conocerlo. Me refiero a Ju-On la maldición, pero no los remakes que se hicieron, estoy hablando de la original. Esta es una película de terror japonesa escrita y dirigida por Takashi Shimizu. La película es la tercera parte de la serie de Ju-On. Sí, yo también me sorprendí, pero hay más de esta entrega. Bueno, continuando. A pesar de que cronológicamente sea la tercera película, es la primera en ser estrenada. Han tenido varias secuelas y remakes. Por ejemplo, el remake que más conocemos es el estadounidense titulado The Grudge, y este fue estrenado en el año 2004. La película está basada en una leyenda sobre la típica casa embrujada japonesa. Ahora vamos con la historia. Entonces la historia iniciamos con Rika. Ella es una trabajadora social de manera voluntaria y que se le asigna ir a cuidar a una ancianita llamada Tokunaga Sachi, que es una señora mayor que pues queda en estado catatónico. Cuando Rika llega a esta casa se da cuenta que está en completo desorden, que es bastante silenciosa y se siente como desolada, además de estar muy sucia. Entonces se pone a limpiar y se da cuenta que hay un cuadro de una familia con la cara de la esposa recortada. Y ahí es cuando empieza a escuchar unos ruidos extraños que se están arrastrando del armario del dormitorio. Entonces Rika va y abre la puerta porque empieza a escuchar maullidos. Dentro del armario descubre un gatito negro y un niño pequeño. Y bueno, la verdad se nota que pues no es un niño normal, pero para cuestión de trama sigamos. Y entonces ella reconoce que es el niño de la foto. Llama al centro de asistencia social para reportar el incidente, y cuando cuelga se asusta al ver al niño mirándola fijamente desde el balcón de las escaleras. Ella le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él simplemente le responde, Toshio. Entonces la ancianita Sachi empieza a murmurar y a hacer ruidos, por lo que Rika trata de ir a calmarla, pero se asusta con la aparición de una sombra oscura que va bajando hacia ellas. Y es aquí donde la sombra empiezan a aparecer un par de ojos. Estos se abren y miran fija y directamente a Rika, quien se termina desmayando. Ahora, ¿qué pasa con esa familia? La familia está conformada por Kayako, el esposo, Takeo, que es la madre, y Toshio, que es el niño, el que estábamos contando en la introducción. ¿Y por qué se quedaron atrapados en esa casa? Todo esto lo van a ir descubriendo y la verdad es que se pone bastante interesante y las actuaciones son buenísimas. Denle la oportunidad a esta película. Yo sé que a lo mejor ya vieron el remake de Estados Unidos, pero esta no tiene pierde. En verdad les va a encantar. En este puesto puse a Hausu, que es conocida internacionalmente como House. Esta película de terror cómico japonesa, porque pues sí es un poco absurda, es de 1977, dirigida y producida por Nobuhiko Obayashi. Él ya es un director conocido porque en sus películas suele poner efectos psicodélicos. Ahora, esta no es una historia de terror muy convencional, de hecho es todo lo contrario, y les voy a contar un poquito de qué va la historia. Esto inicia en Tokio, con Oshare, que es conocida como Gorgeous, digamos hermosa. Es una chica de 15 años llamado así por su belleza, y tiene planeado pasar las vacaciones de verano con su papá, que por cierto es viudo, y es un compositor de cine que es bastante adinerado, y ha estado en Italia grabando música para una película en la que están trabajando. Su papá regresa a casa y sorprende a Gorgeous diciéndole que ya tiene una nueva novia, y esta es su prometida Ryoko Emma, que es muchísimo más joven que él.
algo que hasta parece ser requisito para la gente que ya llega a un cierto estatus o fama, encontrar a alguien mucho más joven. Pero bueno, sigamos. Esto hace que Gorgeous se enoje, ya que pues su mamá falleció hace 8 años atrás. Entonces ella molesta, se va a su cuarto y le escribe una carta a su tía. Es una tía que no ve desde que era muy niña. Y le dice que si mejor puede ir con ella en verano. La tía de Gorgeous le contesta la carta diciéndole que sí, que por supuesto puede ir. Aquí es donde Gorgeous le dice a sus 6 amigas que sí pueden ir con ella. Ellas son compañeritas de una escuela donde es sola para niñas, para señoritas, y donde todas estudian juntas. Está Prof, que es la más lista, y es muy buena resolviendo todo tipo de problemas. Luego está Melody, que es una chica que se le da bien la música. Después tenemos a Kung Fu, que es bastante atlética y además pues es muy buena en artes marciales, como alguien se imaginaría por su nombre. Después está Mac, que es una chica que le gusta mucho comer. Y Sweet, que es alguien muy alegre y amable. Y también olvidaba, está Fantasy, que es una chica bastante creativa y le gusta estar constantemente soñando. Desde el nombre de las chicas ya vamos entendiendo por dónde va la historia. Al llegar a la casa, las chicas son recibidas por esta tía, que se encuentra en silla de ruedas. Y pues ellas le dan una sandía que han comprado en el camino por el puesto de uno de los campesinos como agradecimiento. Después de darles un recorrido por la casa, todas las amigas ponen la sandía en el pozo para pues que se quede fría y se pueda disfrutar mejor. Pero como sabemos, aquí hay una amiga que le gusta comer, la cual es Mac, entonces ella va por la sandía al pozo. Minutos después, Fantasy se da cuenta que su amiga no ha vuelto y decide ir a buscarla al pozo. Y aquí es donde todo comienza a transformarse en algo bastante raro. La verdad es que es bastante difícil podérselos explicar o resumir o narrar, porque siento que es una experiencia que tienes que vivir. La verdad es buena película, es algo que no esperarías viendo el inicio, y no solo es terror, también tiene un poco de comedia oscura. Se los juro que no se van a arrepentir, la tienen que ver. En este puesto puse Cure, que bueno, en el nombre original sería Cure, y es una película de suspenso psicológico japonesa del año 1997. Esta es dirigida por Kiyoshi Kurosawa. Ahora vamos a platicar un poquito de qué trata. Nosotros seguimos a nuestro personaje principal llamado Kenichi Takabe. Es un detective de la policía que se encarga de investigar una serie de asesinatos bastante raros. Y aunque cada víctima fue eliminada de la misma manera con una marca de una X en su pecho, parece que la persona que lo ocasiona es diferente cada vez. En todos los casos logran atrapar al asesino cerca de la escena del crimen. Y aunque sí confiesan fácilmente pues que ellos fueron quienes lo hicieron, no hay ningún motivo aparente por el cual lo tengan que hacer, ni tampoco le saben explicar por qué lo hicieron. Así que Takabe finalmente encuentra a un hombre que se llama Mamiya. Mamiya pues tiene una memoria a corto plazo bastante interesante porque se pierde constantemente y es muy extrema. Y esto hace que pues se confunda constantemente sobre qué día es hoy o dónde está o tan siquiera cuál es su nombre. Pero aquí lo interesante es que Mamiya es, digamos, lo que está en común, el enlace común entre cada uno de los desvivimientos que hay, ya que cada persona que tuvo algún contacto o lo conoció a Mamiya en algún punto, termina cometiendo un desvivimiento tiempo después. Es una película bastante interesante, sigue siendo de mis favoritas. Puede que al inicio suene aburrida o no te llame mucho la atención, pero la verdad es de esas películas que mientras más la ves, cada vez más atención le vas poniendo y se vuelve mucho más interesante y te quedas inmerso dentro de toda la historia. Esta es otra obra que sí o sí tienes que ver si te gusta este tipo de género de películas y pues sí, vale muchísimo la pena. La película de Kuroneko o Gato Negro en el Bosque de Bambú o simplemente The Black Cat es una película de terror japonesa de 1968. Ya es una película viejita. Y es del director de Kaneto Shindo. Lo que hace aquí es adaptar un cuento popular sobrenatural o también llamado Kaidan, que está ambientado en el Japón feudal. Y pues la trama se centra en los espíritus vengativos o también llamados Onryo. La película está hecha en blanco y negro y en formato Tohoscope. Y además fue distribuida por Toho. Al inicio no la doblaron en inglés, pero sí fue estrenada con subtítulos en Estados Unidos en 1968. Ahora, esta película yo no le tenía mucha fe, pero la verdad me sorprendió. Les voy a contar de qué trata. La historia se lleva a cabo en un tiempo donde habían varias guerras civiles. Y aquí conocemos a Yone,
y su nuera Shige. Ellas viven en una pequeña casita en un bosque de bambús. Tristemente, pues son asaltadas, tocadas de manera indebida y sin su consentimiento, y no solo tocadas, sino mucho más, y además desvividas por una banda de samuráis que no siguen la ley. Y luego quemaron su casa con ellas dentro. Entonces un gato negro aparece caminando entre los escombros que estaban ya sacando humo y comienza a lamer los cuerpos. Y es así como las mujeres regresan como fantasmas vengativos, con el aspecto de elegantes damas, y esperan en la puerta de Rashomon, donde convencen a los samuráis que las acompañen a una mansión que tienen en el bosque de bambú. Y pues aquí se va volviendo muchísimo más interesante. La verdad es un poquito más cruda, diría yo, como para la época, pero por lo mismo de que está grabada en blanco y negro, siento que eso le da el toque y es un clásico de terror japonés. 100% recomendable. Esta película yo la vi por casualidad. No lo tenía planeado y pues la verdad me sorprendió bastante. Se llama Dark Water, o conocida en Japón como Honogurai Misu no Soko Akara. Esta es una película de terror y misterio japonesa del 2002 y está dirigida por Hideo Nakata y está basada en la novela de Honogurai Misu no Soko Akara, que literalmente se traduce como En las profundidades del agua oscura. Ahora, ¿de qué trata la historia? Yoshimi Matsubara se encuentra en un proceso difícil de divorcio, por lo que tiene que alquilar un departamento que no está en muy buenas condiciones y está bastante feo, para decir verdad, y esto es para vivir con su pequeña hija llamada Ikuko, y la mete a un kinder que se encuentra por ahí cerquita, en lo que ella consigue trabajo como correctora de borradores para una editorial pequeña. Pero la situación comienza a cambiar cuando descubre que hay una gotera en el techo de su departamento. Y bueno, no me refiero a que lo raro sea la gotera, sino que poco a poco la gotera va empeorando a diario, por lo que Matsubara se termina quejando con el superintendente del edificio, pero pues a él no le importa y decide no hacerle caso y no solucionarlo. Entonces se decide poner en contacto con la persona que vive arriba, pero no hay respuesta. Y a partir de aquí esto es lo que ocasiona que empiecen a suceder una serie de sucesos extraños. Por ejemplo, hay una mochila roja que reaparece varias veces. No importa si Yoshimi intenta deshacerse de ella 1000 veces, aparece 1000 más. O cabello que empieza a salir del agua del grifo, por ejemplo. Y además, agregándole todavía más cosas a la pobre Yoshimi, ella empieza a ver constantemente en el edificio a una niña misteriosa de su misma edad. Y aquí lo que sí, la historia va un poco lenta a lo mejor, pero el giro del final es muy bueno. Y el final, bueno, ¿qué les digo del final? La verdad es que es un excelente final. A varias personas no les encantó. Yo siento que quedó, perfecto para la trama. Y aunque no sea uno que estemos esperando, siento que fue el correcto. La verdad, no se van a arrepentir si la ven. La película Cold Fish, o conocida como Tsumetai Netakyo, o tal vez como Pez Mortal, esta es una película japonesa dirigida por Sion Sono, y es del año 2010. Esta película no sé si sea para todos. Hay personas que la consideraron tanto aburrida o muy fuerte, o a algunos les encantó como es en mi caso. Creo que también la tienen que experimentar y contarme qué es lo que les pareció a ustedes. Esta película trata sobre el dueño de una tienda de peces que pues está bastante tranquilo y no tiene muchas ambiciones. Pero eso sí, tiene una vida bastante infeliz y además, para rematar toda su mala suerte, su familia le es arrebatada por un asesino serial, el cual es un comerciante de varios peces. Lo interesante es que esta película se basa en lo que hicieron dos asesinos en serie en Tokio, tanto Sekine Gen y Hiroko Kazama, que son una pareja de marido y mujer que eran dueños de una tienda de perritos y que desvivieron por lo menos a 4 personas que se sepa hasta ahora. Ahora, eso sí, hay que tomar en cuenta que sí tiene muy buenas actuaciones, pero también hay mucha sangre en pantalla. No es tan exagerada, pero lo menciono por si hay alguno que no le encanta este tipo de películas. Aún así es excelente y tiene giros de trama muy buenos y humor negro que hace que como que todo se mezcle de manera perfecta. Ahora sí llegamos a una de mis películas favoritas de todo el tiempo, que se llama Audition o Audition. Esta película japonesa de terror psicológico es de 1999 y es dirigida por Takashi Miike y escrita por Daisuke Tengan.
Suena chistoso, pero no, así es su apellido. Y lo adaptó de una novela de Ryu Murakami de 1997. Esta historia es bastante interesante, en verdad a mí me gustó mucho, sobre todo en la portada medio puedes saber que por dónde va la trama, pero realmente no. Ahora, ¿de qué va? Aquí nosotros estamos acompañando a un hombre que se quedó viudo y más o menos de la mediana edad, el cual pues por el paso de los años y por su soledad decide que necesita una nueva novia y quiere conocer a alguien. Entonces le pide ayuda a su amigo que es productor de cine, el cual le dice que sería una grandiosa idea hacer audiciones falsas, para que así pueda conocer a una nueva novia. Y en estas audiciones va conociendo a varias chicas hasta que hay una que le llama especialmente la atención. Y esta hermosa y tímida chica es a la que termina eligiendo, pero pues tiene un pasado por ahí. No les quiero contar más porque perdería la magia si les dijera qué sigue después de esto. Creo que esto inspiró a varias películas más adelante del terror psicológico del estilo. Una vez que la vean, pues me darán la razón y sabrán que hay películas que pueden ser similares en trama. Pero en verdad, esta sí o sí la tienen que ver. Las otras, como se hacen los pasos si no la ven, pero esta sí tienen que verla. Háganse un pequeño espacio para poder verla y en verdad no se van a arrepentir. La película Kwaidan, o también fue llamada en España El Más Allá, es una película de terror estrenada en 1965 y dirigida por Masaki Kobayashi. Este director es muy bueno. La obra está basada en relatos de varias colecciones de cuentos populares que fueron recopilados por Lafcadio Hearn, que les comentaba en el video de los yokais, que si no lo vieron se los voy a dejar por aquí por si gustan pasarse. Especialmente basado en su obra llamada Kwaidan, Stories and Studies of Strange Things, de 1904, de donde tomó el título para la película. Y esta película no es como tal una historia lineal, sino que se compone de 4 historias independientes y que no están relacionadas entre sí. Esta película, ¿por qué la puse aquí? Porque a mí siempre me ha llamado la atención mucho la parte de la cultura del terror de varias civilizaciones, por así decirlo, sobre todo los yokai, que son de mis temas favoritos a tratar. Y además esta película recibió el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Cannes en 1965 y fue nominada al premio Oscar a la mejor película en lengua extranjera. Ahora les voy a dar una pequeñita introducción a las tramas que tiene dentro de esta película. La primera historia nos habla de Kurokami, que su traducción sería pelo negro. Y hasta aquí les voy a contar porque pues luego viene el final y está bastante bueno. Después nos cuenta la historia de la mujer de la nieve, que es lo que también les conté en el otro video, que es Yuki Onna. Y esta es la misma historia que justamente ya les había contado. Aquí nos habla de 2 leñadores que son Minokichi y Mosaku. La tercera historia es de Miminashi Hoichi no Hanashi, o de acuerdo a la traducción es Hoichi el desorejado. Aquí se nos narra la historia de Hoichi, un chico joven que es músico pero también es ciego y toca el biwa, y por lo que se considera que su especialidad es cantar el cuento de Heike de la batalla de Dan no Ura, que se dio entre los clanes Taira y Minamoto, esto en la última fase de la guerra de Genpei. Esta historia también es bastante buena, aunque consideraría que mi favorita sigue siendo la de Yuki Onna. Otra historia que también viene es En una taza de té o Chawa no Naka, y está adaptado de Koto de Hearn. Esta es una historia bastante antigua que nos relata lo que sucede con un asistente del señor Nakagawa, Sadono, llamado Sekinai. Mientras Lord Nakagawa se dirige a hacer una visita de Año Nuevo, se detiene con su tren en una casa de té, justamente en Hakusan. Mientras el grupo descansa allí, Sekinai ve el rostro de un hombre que se ve raro en su taza de té. Y a pesar de que pues sí le da miedo, de todas maneras bebe el té porque pues tenía sed. Y pues ya, no les voy a contar más porque vale la pena que en verdad vean todas estas historias, a pesar de que algunas ya a lo mejor ya se las conté. De cualquier forma vale mucho la pena ver esta película, sobre todo porque a mí me gustan mucho esas historias que te cuentan varias historias dentro de la misma, aunque no estén relacionadas. Siento que hace que todo sea un poquito más dinámico. Y hasta aquí llegamos con esta recomendación. Hay muchas películas que también me gustan, que son de directores japoneses, pero las dejé aparte, porque esas son más clasificadas como metraje encontrado o falso documental, que me gustaría también contar, porque tengo varias que considero son muy muy buenas. Pero bueno, será para otro video. Si les gustó, díganme y háganme saber en los comentarios si quieren ver esta parte de top 10, pero a lo mejor de metraje encontrado o falso documental. También cuéntenme en los comentarios si ya habían visto alguna de estas películas
La de Yu-Gi-Oh no cuenta, porque esa sí es un poco más común. Pero a lo mejor si vieron la precuela o alguna de las secuelas me lo pueden hacer saber. Y si no han visto ninguna, ¿cuál fue la que más les llamó la atención? Por cierto, recuerden que si quieren ser parte de esta pequeña comunidad tenemos el canal de WhatsApp, el cual se los voy a poner por aquí y en donde hacemos encuestas, les muestro un poquito más de mi vida y donde también pueden participar para ver cuál sería el siguiente video que se va a subir. De igual forma, si quieren apoyar al canal de manera más directa, pueden tomar un cafecito en Ko-fi, porque recuerden que cada cafecito ayuda a mantener las luces encendidas de esta pequeña cafetería virtual. Aunque igual, si no pueden apoyar de esa forma directa, me apoyan muchísimo con siempre estar viendo mis videos, activar la campanita, suscribirse, seguirme, dar like y compartir con algún amigo que también le guste estos temas. Y si llegaron hasta acá, en verdad muchísimas gracias por siempre quedarse conmigo hasta el final del video. Se los agradezco muchísimo de corazón. Cada vez vamos siendo más y más, poco a poquito, y vamos creciendo esta pequeña comunidad. Espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en la siguiente taza de café.